Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos aquí en una screen, vamos a tener dos increíbles salas que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Me va a estar ayudando a transmitir esta partida a mi gran amigo Giret, que está ahí en Discord. Buenas noches, Giret. Buenas noches, señor 41, ¿cómo está usted? Sí, sí, acá estamos presentes como siempre de 41. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, por darnos ahí, como te voy a decir, el comentario clave específico. Ahí está en los comentarios, mi amigo Giret. Vamos a ver con qué habilidad, con qué estrategia nos van a estar sorprendiendo los dos equipos que nos van a estar siendo protagonistas en esta noche en el mapa de Bermuda y otro en el mapa de Kalahari. Sí, 41, específicamente eso estaremos haciendo de nada por nada también. De mi parte estoy agradecido contigo por darme la oportunidad de estar aquí contigo presente, 41. Muy bien, rápidamente vamos a ir presentando los equipos quienes van a estar participando. La verdad, lo tenemos ahí en la casilla 1, lo tenemos ya los chicos de SG. Ahí está integrado por Bat, Rodri, K, Rey y Replic. Casilla 1 entonces para los chicos de SG. Muy bien, pasamos en la casilla 2, lo tenemos a Damián, Sirius, Pine y Getama. Casilla 2 para los chicos de los Pibes. Muy bien, en la casilla 3 lo tenemos a Senpai, Julie y Ragnar. Casilla 3 para los chicos del clan Arctic Paraguay. Muy bien, en la casilla 4 lo tenemos a Marce, Fer, Ángel y Vera. Casilla 4 para los chicos de Strict Gaming. Muy bien, en la casilla 5 Juan, Iván, Juan y Ragnar. Casilla 5 para los chicos de Yacaré Sport. En la casilla 6 lo tenemos a los chicos de Sins, conformado por Mulan, Ailen y Adri. Muy bien, seguimos en la casilla 7, lo tenemos a Tomás, a Black, a Mati y... D. Casilla 7 para los chicos de Freestyle. Muy bien, en la casilla 8 lo tenemos a Ali, Edu, Bene y B. Casilla 8 para los chicos del Team PSD 41. Muy bien, en la casilla 9 lo tenemos a Pela, Santi, Kenia. La casilla 9 para los chicos de Guaraní Gamers. En la casilla 10, a David, Lucifer, Acenic y Paraguay conforman lo que es Infierno. Muy bien, muy bien, muy bien. En la casilla 11 lo tenemos a Casco, Falcón, Zack y Crono. Casilla 11 para los chicos de BTK. Y por último, la casilla 12, conformado por Jet, Alan, Arnau y Díaz. Casilla 12 para los chicos del Team Flow. Muy bien, son entonces los dos equipos que no van a estar siendo protagonistas, Ginette, ¿eh? Sí, 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 veo buenos equipos con BTK, Team Flow y Infierno que ahora mismo anotado en mi lista de equipos que todavía no he visto, pero hoy lo vamos a ver, 41. Así mismo, mi cuate, ¿eh? Hola, comando Andy Trancay. Se me va la oportunidad, Jorge Berrena, ¿eh? Bienvenido al directo, mi cuate, ¿eh? Bienvenido al directo. Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, creo que ya están ya completos. La escuadra 6, lo que falta uno, ¿eh? Vamos a ver qué están diciendo ahí los chicos. Primera sala, entonces que vamos a estar viendo aquí en vivo y directo, Gillette, ¿eh? Muy bien. Creo que estamos listos. Más que listos, diría yo. Saya ini ya. Mbak fabrican aja Mbak aja pemina. Y ahora mismo está tomando un mate bien amargo acá para... Que con de cada uno dije, o sea, Sí, vaya un poco de el ambiente, man. yo le puse eucalipto y naranja le puse esa así cortado, disecado. De Tauboico, ¿viste? Sí, Yo le riquísimo. puse acá un poco de amargo yaguarí, te pone metí. Ahí ponaba, Para limpiar todo el estómago y... Ya vamos a mira la caña ya. Así no, 41. Muy bien, todo listo entonces para que dar inicio ya a lo que es la primera sala. Ahí lo reclutaron. Go casilla 5, dice Ale. Vamos a ver quiénes son los chicos de la casilla 5. Los chicos quienes conforman la casilla 5 son los chicos del Yacaré Sport. Saludo cordial para los chicos del Yacaré Sport. Entonces, quienes van a estar desparramando talento aquí en vivo y en directo a través del canal, Muy bien, Fabián también llegó ahí apoyando a los chicos de la casilla 5. Yacaré Sport, que se trajo ahí la hinchada, Muy bien, perfecto. Muy bien, señoras y señores, damos inicio entonces a la primera sala de mi parte. Buena suerte a todos y que gane el mejor. Esta es la primera sala. Gillette. Y Medina. Sí, 41. Estamos en la primera sala. Veremos cómo sucede en el transcurso de esta sala. Qué pasa, qué nos demuestran los equipos
Y eso 41. Y vamos a ver qué hoja de ruta van a estar tomando estos equipos, quienes ya prácticamente están acostumbrados a esto, a lo que es la screen, a la competencia, a estar en lo competitivo. Así que no hay un margen de error para esto, Gillette. Cada uno tiene que escoger muy cuidadosamente el lugar de caída y lo que va a hacer, por dónde va a estar transitando, porque si no, Así mismo. el que se separa de la manada lo come el lobo, sabemos bien eso. Sí, el que se separa se va para el lobby, como dice alguno. Muy Pero ya vemos, hay muchos equipos que van a pisar fuerte y lugar de caída se va a pelear mucho, un mapa un poco chico, pero veremos qué transcurre en esta sala 41. Así mismo es, Gillette. Hola, dice Alejan. ¿Cómo estamos, Alejan? Bienvenido directo, mi cuate. Negativa taña, Alejan. Apenas lento y no porque yo estuve lento y la situación a otro lado. Muy bien, vamos a ver, señoras y señores. 47 jugadores tenemos aquí en cabina. Vamos a ver cómo la van resolviendo los chicos de BTK que van cayendo sin miedo al éxito. En busca de loot, en busca de equipamiento. Los chicos de la casilla 10 que ingresaron con un jugador menos. A ver cómo lo resuelven. En pantalla lo tenemos a Iri. Muy bien, conformando la casilla 9. Los chicos de Guarani Gamers que tienen un buenísimo ángulo de disparo. Vamos a ver, Pela que abre fuego sobre el enemigo. Santi también, los chicos de Guarani Gamers que ya están en pleno enfrentamiento, Gillette. Sí, se bajaron con gente ahí, pero ahí la están resolviendo con gente, no parece. Sí, también así los chicos de BTK que están en pleno enfrentamiento. Lo tenemos a Casco que está haciendo bastante daño con esa nueva arma, a la corda, puede ser, Gillette. Sí, es una arma un poco potente, un poco pesada. Ahí vemos que están avanzando, rusheando 41. Están haciendo la rotación, están avanzando, se van al rush los chicos de BTK. ¿Quiénes son los que están del otro lado, Gillette? Vamos a buscarlo. Ojo que tenemos aquí pleno enfrentamiento. Los chicos de la casilla 7 que están recibiendo bastante daño. Freestyle. Que Mati es el que se consigue conseguir una kill, pero también sufre una baja. Los chicos de la casilla 7. Seguimos junto a los chicos. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra Guarani Gamer Games en 41. Muy bien. Vamos a ver, los chicos de la casilla 9 son los que conforman a Guarani Gamers, que sufren también una baja. Ojo que Pela se fue muy de frente, activa el CR7, escopeta, logra tumbar a uno, pero no fue suficiente. Ahí recibir apoyo por parte de Santi, MP40 para este señor. A ver, toma cobertura, tiene a Pela en el piso, le queda otra oportunidad. Rápidamente llega ahí Iri también para dar cobertura y darle otra oportunidad a su compañero Gillette. Sí, ahí perdieron un compañero ahí, pero ya se supieron recuperar y se llevaron a uno, a dos de la escuadra de la casilla 7. Muy bien, cuando se regalaban este sector le caía en manos del enemigo. Los chicos del Team PCD que sufrieron ya 2 bajas y están por sufrir la tercera. Queda solamente Bene de la parte de arriba, el support de lo que es el Team PCD, entonces que quedó solo el Jabrín, te voy a decir como el Jabrín. Bien, seguimos con todo. Vamos a ver, casilla 7, los chicos de Freestyle que quedaron también en las mismas circunstancias, en las mismas situación, con un solo jugador, mientras los chicos del Team 6 van rotando, buscando loot. Pasamos junto a los chicos de la casilla 5, los chicos de Jaguarete Sport. Muy bien, ahí está Yacaré Sport, ahí está. Muy bien, casilla 4, los chicos de Street Gaming avanzando con todo, colocando pared. Creo que tienen enemigo enfrente, toma cobertura Fer, sí, así es. Thompson haciendo bastante daño. Los chicos de la casilla 4, los chicos de Street Gaming son los que se van al rush. Ya tienen el piso el enemigo, 2 enemigos al piso, lo van a terminar de matar. Y lo termina de llevar Ángel Rey, el que caía ahí en ese sector. Los chicos de la casilla 1 son los que están sufriendo en ese sector. Rodri es el que queda porque Raplik ya no lo va a contar. Va a estar esperando la segunda sala. Los chicos de la casilla 1 SG, entonces que ya cayó ahí en manos de la casilla 4, los chicos de Street Gaming. Muy bien. Perfecto, vamos a seguir rotando. Ojo que la casilla 2 quedó bastante tocado. Gillette está más tocado que tú, no, mentira. A ver, seguimos ahí. A ver, 34 jugadores vivos tenemos aquí en esta primera sala. Emocionante sala que estamos viendo aquí en vivo y directo y disfrutando de un rico mate, Gillette.
Sí, sí, vemos de la casilla 2 que los dos quedaron a 14 de vida, la tienen complicada ahí Damián que está corriendo, digámosle, porque no es una rotación, está corriendo el enemigo, y también a CG Esports que se fue eliminado 41. Así mismo ese Homo Pan soñando su oración, sí, compañero, muy bien, seguimos con todo, 34 jugadores en pantalla, lo tenemos a los chicos de BTK, tenemos marcado ya lo que es la primera zona, Santi es el que está en pantalla, los chicos de Guarani Gamers son los que conforman la casilla 9, casilla 3 dice Jonathan, muy bien, vamos a ver los chicos de la casilla 3 que están en pleno enfrentamiento, colocando ahí esa pared y tomando cobertura, ¿de quiénes? Los chicos de Strict, no, el Clan Arctic Paraguay son los que conforman la casilla 3, ahí está Senpai, Julie, Axel y Riz. Son los que conforman la casilla 3, que están en pleno enfrentamiento contra otra escuadra que está apostada ahí en ese sector, pero tienen que avanzar, la zona que no lo favorece, 28 segundos para que la zona empiece a ejercer presión y empiece a cerrarse lo que es la primera zona, Giret, Sí, están con los chicos de Street Games que van a confrontarse ahí contra Arctic Clan, ahí parece un confrontamiento 41. Vamos a ver, Fer que no logró conectar el tiro, se movió el enemigo, 153, doble barret para este señor Fer, que está en representación los chicos de Street Gaming, muy bien, activa el bucón, Ángel que se va al rush, lo tienen bastante tocado, ese chaleco que ya no da para más, a Vera también que va avanzando con todos los chicos de la casilla 4, entonces... que se están haciendo una buena cantidad de kills, 7 kills en total ya para los chicos de la casilla 4, Giret. Sí, la hicieron bien, ahora la están aguantando, tratan de confrontarse bien, la están aguantando mucho, ahora toca rotar y irse un poco a la zona 41. Así mismo cuando lo vemos a los chicos de Yacaré Sport haciendo bastante daño, Juanor es el que está en pantalla, recibiendo apoyo por parte de su compañero Iván, Juan también, Ragnar también que llega ya rápidamente, los chicos de la casilla 5 que van avanzando con todo, ejerciendo presión por parte del enemigo, vamos a ver quiénes son los que estaban ahí en ese sector, vamos a buscarlos. Ojo que los chicos de la casilla 3 terminaron ya por desaparecer, solamente quedan 28 jugadores vivos, Muy bien, y la zona también ya que va empezando a ejercer presión. Sí, vemos acá a los chicos de BTK que tienen también en confrontamiento 41. Vamos a ver los chicos de BTK rápidamente, ojo que ya terminaron por desaparecer. En manos de los chicos de la casilla 5, Yacaré Sport, que se consiguen su cuarta kill ahí en ese sector, Chile, Sí, fueron llevados a manos de Yacaré Esports, los chicos de BTK lastimosamente se fueron eliminados de esta sala 41. Así mismo es mi cuate cuando ven, trata de ingresar dentro de esa apreciada zona, los chicos de Guarani Gamers también que quedaron muy tocados con la mitad de la escuadra, 2 jugadores vivos para los chicos de Guarani, mientras que siguen aguantando posición los chicos de Infierno. Muy bien, están aguantando con todo, tranquilos, creo que van a avanzar con la zona. A ver, vamos a ver los chicos de la casilla 12, el Team Flow por su parte ya dentro de zona. Ahí está, eligiendo equipamiento los chicos del Team Flow. Quedan 25 jugadores vivos. Primera sala que estamos viendo aquí en vivo y directo. Luego de esta sala vamos a tener el mapa de Kalahari. El mapa de Kalahari, pueblo el chico Inferno Grande. Bueno, tenemos ya a Damián tratando de ingresar en zona. Sirius también. Están bastante separados los chicos de la casilla 12, los chicos de los pibes. Muy bien. Seguimos junto a la casilla 4 también ya dentro de zona. Muy bien, aguantando posición. La escuadra junta. Los chicos de Street Gaming son los que conforman la casilla 4, que tienen 7 kills hasta el momento, Sí, 41 vemos a los chicos de Street Games que la están aguantando bien, están rotando, tratando de buscar una zona segura y buscando también gente rezagada por la zona 41. Muy bien, seguimos rotando, casilla 10, me dice Sebastián Ramírez, muchas gracias Sebastián Ramírez por estar aquí, no olviden de dejar su buen like al directo, que no cuesta nada y motiva bastante seguir trayéndolos más. Esto es el stream organizado por los chicos de Raza Guaraní. A ver, seguimos con todo. Asenies que trata de avanzar. Los chicos de la casilla 10 que entregaron con un jugador menos. Muy bien, ya van ingresando de a poco dentro de lo que es la zona. Mientras que los chicos del Team Flow ya están, ahí están, ya tomando posición, tomando cobertura.
avanzando ya estratégicamente. Hasta el momento quedan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos todavía quedan, Mariscal, ¿eh? Ojo con eso. Sí, sí, Todavía quedan 9 sí, equipos sí. con vidas y así mismo es. A ver, también recibiendo partes, Sirius también, ya se van reagrupando los chicos de la casilla 2. Muy bien, muy bien. Seguimos con todo. ¿En dónde estás ahora mismo, Mariscal? ¿En San Juan Misiones? Digo, muy... ¿no? Sí, mismo en San Juan Bautista de las Misiones, capital de Misiones. Por ahora estoy acá con mi familia disfrutando de esta sala 41. Excelente, mi cuate, ¿eh? Un saludo muy especial y cordial entonces a toda tu familia y toda la gente linda del departamento de Misiones. Muy bien, vamos a seguir rotando 25 jugadores. La zona que va a empezar a ejercer presión en 40 segundos. Seguimos viendo a los chicos de la casilla 2 que hasta el momento están aguantando ahí, reagrupándose cuando tenemos pleno enfrentamiento. Era Marcel que tomaba cobertura, colocando esa pared, evitando así el daño del enemigo, y va a dar otra oportunidad a su compañero, los chicos de la casilla 4 que están en apuros ahí en ese sector, Giret. Sí, 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 están con gente, creo que son los del Team Guaraní Games, los de eSport 41. Muy bien, los dos sobrevivientes de Guaraní Gamers entonces haciendo de las suyas, haciendo bastante daño desde las alturas. Queda todavía Iri y Santi entonces ahí aguantando con todo, ejerciendo presión también por parte del enemigo, haciéndose sentir. También lo tenemos ahí los chicos de la casilla 10. Vamos a seguir, los chicos de Infierno son los que ocupan la casilla 10. Ahí está Parawi, Arsenic y David son los que ocupan la casilla 10, muy bien, perfecto. Seguimos con todo, abren fuego los chicos de la casilla 12, el Team Flow, que trata de conseguir kills. Ojo que no, está en el piso. Ya le van a dar otra oportunidad, rápidamente se levanta ese chaleco al 4 que quedó solo. Vamos a ver, Díaz es el que está avanzando, quién es el que va metiendo presión desde la parte de arriba rápidamente. Hacemos la rotación buscando enfrentamientos, son los chicos de la casilla 6. Sims son los que sufrieron una baja también. No se consiguieron convertir la kill, pero sí sufrieron una baja y siguen avanzando con todo, tratando de tomar otra posición. Ojo que caía en ese sector. Aye rápidamente coloca esa pared. Adri que le va a dar otra oportunidad. Vamos a ver cómo sigue esto. Lo tenemos a Adri, lo tumbaron también a Adri. Aye también que está en el piso, en serios problemas están los chicos de Sims. Mulan ese que queda haciendo bastante daño, toma cobertura, MP40, pero ya lo termina de llevar Juan, que se convierte en su quinta kill. Los chicos de Yacaré es porque no perdonan, Giret, Sí, sí, ahí vemos rápidamente que suben los chicos de la casilla 12 de Team Flow, que tiene confrontamiento ahí con el mismo. Los chicos de la casilla 4 también que van haciendo bastante daño, aprovechando bien la posición. Ya tenemos varios enfrentamientos simultáneos. A ver, ¿dónde están los chicos de Team Flow? Ahí está Now. Muy bien, lo tenemos a Díaz también. Ya también terminando a rematar esa kill. Muy bien, rápidamente se va por el loot del enemigo. 18 jugadores quedan en Girede. Esto está por terminar. 40 segundos para que la zona empiece a ejercer presión. Sí, sí, hay que instalarse ya en zona, hay que movilizarse y descontar, rushear, es la hora de rushear y tratar de entrar en zona 41. Así mismo es, porque la zona ya no perdona a estas alturas del juego, así que rápidamente hay que tomar una decisión, tomar cobertura, tomar una buena posición dentro de zona, avanzar, porque a veces te topas con enemigos que están ya bien posicionados dentro de zona y recibiendo presión por detrás de zona y bajo el enemigo, medio que es difícil poder ingresar dentro de esa preciada zona chilena. Sí, sí, vemos a los chicos de Team Flow y también los chicos de Yacaré eSport que tienen buena zona, tratan de cubrir esa parte de la altura también 41 y dirigirse a lo que es en el centro de zona también. Así mismo mi cuate, vamos a ver a los chicos de la casilla 7, son los que están recibiendo bastante daño. El último sobreviviente es... no, ya lo terminó de llevar Sirius. Trataba de tomar cobertura, pero Sirius tenía un buen ángulo de disparo.
y lo terminó de llevar, consiguiendo su cuarta kill a los chicos de la casilla 2, los chicos de los pibes. Muy bien, seguimos con todos 15 jugadores vivos. La zona que empieza a restringirse rápidamente. En pantalla lo tenemos a los chicos de Infierno. Los chicos de la casilla 12 son los que ya están dentro de zona. En pantalla tenemos a Yat. Los chicos del Team Flow son los que ocupan la casilla 12, Girete. Sí, vemos que están en zona también los chicos de la casilla 5 de Yacaré Esports, que tienen buena zona, ahora tienen una zona perfecta, 41. Así mismo es, y están con la totalidad numérica de la escuadra y con una buena cantidad de kills, tienen todas las probabilidades de poder adueñarse y quedar con el primer lugar en esta primera sala. Vamos a ver si pueden conseguirlo. Porque todavía quedan también los chicos del Team Flow que están con la totalidad numérica en la escuadra y siguen avanzando, tratando de ingresar también dentro de zona y buscar un buen ángulo de disparo. Sí, ahí tiene gente, 41 ahí. Muy bien, Jaka es el que está tratando de conectar a ese francazo, pero no conecta. 2 kills ya por ahí van. Muy bien, lo tenemos ahí a Juan también. Juan también, ya los chicos de Yacaré. Los de Yacaré Esports bien posicionados dentro de zona. 12 jugadores vivos. Vamos a ver cómo termina esta primera sala. Hacen el que está en el piso. Vamos a ver si Paraguay. No, ya lo dejaron. Ya lo van a terminar de rematar. Paraguay es el que queda. Ya se va tratando de buscar una buena posición para su equipo. Lo tenemos en pantalla now. Alan también, que va llegando. Todos los chicos del Team Flow que tienen que subir a la zona, que va metiendo mucha presión. De esto es lo que te estaba hablando, Girete. Los chicos del Team Flow van avanzando, pero tienen gente en la parte de arriba. Vamos a ver si pueden conseguirlo. Estos son los chicos de Yacaré Esports, que ya están bien posicionados en zona y tienen una buena posición para tener el ángulo perfecto. Iván, que 150 castiga al enemigo con esa AW. Vamos a ver la Ragnar también. A ver, tratando de deshacerse de esa pared. Juan, que tiene ya 5 kills a su favor. Muy bien, recibiendo daño también y también causando daño, mientras quedan solamente 9 jugadores vivos. Vamos a ver, seguimos con todo. Damián es el que está en pantalla ahora mismo, acompañado por Sirius. Hasta el momento no se quieren meter. Sigan en lo suyo. A ver, lo tenemos a Jat. También a Alan. A Díaz también es el que queda. 9 jugadores vivos, lo tumbaron a Díaz. Y le da otra oportunidad a su compañero Alan rápidamente. Vamos a ver, Juan, los chicos, como te decía, los chicos de Yacaré Esports tienen todas las probabilidades de ganar, ya que están bien posicionados dentro de zona. Vamos a ver si puede conseguir esta victoria. Iván, que va metiendo mucha presión al enemigo con esa W. A ver, lo tenemos a Juan también, a Ragnar de la parte de arriba, a los chicos del Team Flow que tienen que avanzar, la zona que no los favorece y la zona que ya no perdona, y empieza a restringirse ya. Díaz, que va tratando de posicionarse, abre fuego, activan el CR7 en la parte de arriba. Ojo, que recibió un papazo y lo mandaron para el piso. Vamos a ver, Gia, sé que está aquí. Ragnar también. Solamente quedan 7 jugadores vivos, 2 equipos. Yacaré Esports versus los chicos del Team Flow, que quedaron con solamente 2 jugadores. Lluvia de granadas, cortesía de Gia. Vamos a ver a Ragnar, que va a conectar nuevamente ese papazo y tiene a 2 en el piso. Los quieren terminar de llevar. Ahí está Juan, que tiene 7 kills a su favor. Lo tumbaron, ahora lo mandan para el piso. A Ragnar, que va definiéndose con todo, es Jat con esa doble vector que castiga bastante duro y lo quieren terminar. No, lo terminan de llevar Ragnar, señores y señores. Y los chicos de Yacaré Esports, que se adueñan de esta primera sala de Girete. Impresionante la final sobre la final, lo que hizo el jugador del Team Flow, que casi se lleva a toda la escuadra 41. Me sorprendió eso. Con esa doble vector fue letal, Así mismo fue letal con esa doble vector, casi se terminó por llevarla a la escuadra, pero no lo permitió así los chicos de Yacaré Esports, y se adueñan con una buenísima cantidad de kills, tremenda cantidad de kills para los chicos de Yacaré Esports, y también más ese bulla. Prácticamente tienen que aguantar esta segunda sala y tienen asegurada la victoria, más que asegurada, diría yo. Sí, y ahí vemos a Juan, que se fue como el jugador MVP con 7 kills de 41. Así mismo es mi cuate,
impresionante lo del jugador del Team Flow que casi se lleva una escuadra completa. No, lastimosamente ahí se paró bien Juan. Creo que Juan fue el último que quedó ahí, o Iván, no me acuerdo. Pero casi la pierde Yacaré Esport también 41. Así mismo es, si se hubiera regalado ahí, eran 4 versus 2. Sí, sí. Muy bien, vamos a ver qué sorpresas nos van a estar preparando en esta segunda sala que va a tener como escenario el mapa de Kalahari Chiriete, ¿eh? O Aleti, uno, dos, tres mate. Sí, sí, para poder mojar un poco la garganta, poder relatar como los dioses 41, así se puede, ¿verdad? Así se dice, y lo que viene siendo el mapa Kalahari también, un mapa un poco grande, varios puntos donde bajar, mucho loot también, a veces no mucha hay cobertura, tampoco, mucha cobertura sí, también. Sí, mucha infraestructura, diría yo. Así mismo es, 41, ahí. Veremos qué sucede en este hermoso mapa de Kalahari 41. Así mismo es, Chiret, pueblo chico, infierno grande, como siempre digo, siempre la hacen rápido aquí en Kalahari, siempre los equipos se van al rush, buscando más, ejercer presión, tratando de hacer la rotación rápidamente. Vamos a ver si qué equipo es el que nos va a estar sorprendiendo con el Buya, Chiret, ¿eh? Sí, sí, vimos ahora lo que fue el Team Flow y lo que fue el Yacaré Esport en sus rotaciones fundamentales, como el Yacaré Esport que se quedaron ahí en la Casa Verde. Dijo el capitán, vamos a aguantar acá, vamos a quedarnos, a posicionarnos bien y a tratar de pararnos duro, y nos llevamos el Goya, y así fue, se llevó el Yacaré Esport, se llevó la Goya, la victoria, y ahora veremos qué sucede en el mapa de Kalahari 41. Así mismo estamos más que ansiosos, más que impacientes por dar comienzo ya a lo que va a ser esta segunda sala, ¿eh? Así mismo, 41. Un saludito para Barbie de Clan Sin Miedo Femenino 41, si se puede. Muy bien, un saludo entonces especial para Barbie, entonces del clan Sin Miedo, de parte de mi gran amigo Giret, que me está acompañando en los comentarios aquí en lo que es el screen organizado por los chicos de raza guaraní. Sí, están viendo la transmisión y están ahí enfocados en divirtiéndose esta noche de lo que es esta sala 41. Muy bien, perfecto. El saludo cordial entonces, me imagino que ya habrán dejado su buen like ahí al directo. Sí, así mismo, si no, nos enojamos, ¿verdad? No, va. Tenemos un retraso de 3 minutos en el directo, Giret. Por cualquier eventualidad. Sí, sí, así ha pedido también de los equipos seguramente, para que no hagan Stream Sniper, porque así tiene que ser también 41, creo, ¿verdad? Así mismo es mi cuate, por eso saludo a mi novia, no, Jorge Almoa. Jorge, no, ya sé, tú ya ahí me acuerdo del asunto, cuál. Sí, sí. Tampoco no hay que revelarse mucho también 41. Casilla. ¿Cuántos están ahí? Creo que están todos 41. Sí, sí.
Muy bien, estamos ya más que completos, más que listos. Ya diría yo. Sí, esperamos que inicie la sala y ver lo que sucede en este transcurso de la sala con los equipos que van a estar aquí desparramando talento, como siempre equipos jugadores profesionales ya porque juegan como profesionales, así mismo 41. Vamos, casilla 8, dice ahí Jorge Ferreira. Muchas gracias, Jorge Ferreira, por estar aquí apoyando con todos los chicos del Team PCD, quienes están desparramando talento ahí. Ale, Edu, Bene y P son los que conforman la casilla 8, Gillette. Sí, la casilla 8, que es del Team PCD 41, veremos cómo tratan de arreglar lo que fue la primera sala. También la aguantó mucho ahí el jugador Bene, pero veremos qué pasa en esta segunda sala, cómo se mueve la casilla número 8 del Team PCD 41, que fue la ganadora del anterior screen de PCD 41, ¿verdad? Así mismo es, recordemos también que para el día martes vamos a estar nuevamente con la Scream, Gillette, por si tenés tiempo, vamos a estar en vivo nuevamente aquí por el canal. Sí, yo siempre tengo tiempo para usted, 41, y para ayudarlo en lo que se pueda. Bueno, no yo por mi masa. Veo ahí que los chicos de la casilla First Time están saliendo 41, no sé por qué. Ah. Aquel lo dice. Muy bien, vamos a ver una escuela menos, entonces tenemos ya. Va, no yo por mi masa. Y no sé, seguramente a un inconveniente están descargando mapa o algo por el estilo, 41. Va, me lo digo así, ¿no? ¿Se le habrá cerrado el juego? Y puede ser. Ahí está, entonces ya está. Dan inicio rápidamente. De mi parte, ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. Esta es la segunda sala y lo vamos a vivir en vivo y en directo aquí a través del canal. Y va a tener como escenario el mapa de Kalahari, 42 jugadores, entonces tenemos en la segunda sala. Sí, va a haber más espacio de movimiento también, ya que una escuadra salió, va a poder moverse más los jugadores y tratar de buscar más zonas en las que poder bajar, ya que una escuadra no está en la sala 41. Asimismo es una escuadra menos, entonces para lo que va a ser esta segunda sala de lo que va de esta noche. Vamos a ver. Ahí está.
Muy bien, estamos dentro del avión. Vamos a ver a los chicos de la casilla 1. A los chicos de SG son los que conforman la casilla 1, Gillette, ¿eh? Pasamos rápidamente junto a la casilla 2. Vamos a ver quién cae con gente y quién cae con enemigos. Lo tenemos a los chicos de los ganadores de la sala anterior, los chicos de Yacaré Sport. En la casilla 6 lo vemos a los chicos de Sins. Muy bien, en algún lugar, en algún sector del mapa de Kalahari. Los chicos del Team PCD cayendo desde el cielo. Ahí está, cayendo del cielo, la tierra llegó. Misiones, no, mentira. A ver, la casilla 9. Lo tenemos a los chicos de Guaraní Gamers. Avanzando con todo, lo tenemos a Santi, Iri también, dirigiendo con toda esa escuadra. Ojo que Vera, que ya rompe el hielo y se lleva el primer asesinato. ¿Dónde está Vera? Ahí está Vera, los chicos de la casilla 4, los chicos de Street Gaming. Esos son los que ya no pierden el tiempo y empiezan ya a ejercer presión por encima del enemigo. Ángel ahí que tiene en el piso al enemigo y van a terminar de matarlo. Ahí está Momia, el que cae en ese sector. Los chicos de la casilla 1 que sufren ya 2 descuentos de su escuadra. A Rey que se defiende como puede, pero no tiene cobertura en ese sector. No tiene chaleco, no tiene casco, no tiene nada. Recibe piso. Bat es el que queda. Vamos a ver, no puede. No. Yo digo que si ahí murió tu compañero, mi cuate, cañí, baby. Porque en la Yucata dije, a ver, ahí está ejerciendo presión. 143 en la cabeza y sin compasión. Pine, que le lanza una técnica ahí y lo termina de rematar rápidamente, dejando 38 jugadores o nada más ya a inicios de partida, Gillette, ¿eh? Sí, la casilla 1 SG es porque ya fue eliminado. Ahora vemos el confrontamiento de la casilla 441. Muy bien, la casilla 10 que va metiendo mucho daño. Lucifer que se consigue su segunda kill ya para lo que es los chicos del Team 10, los chicos de Infierno que se consiguen su segunda kill rápidamente. Paraguay quedó bastante tocado. Ojo que lo tumbaron a Zenith y vinieron a hacerle mote. Getama es el que lo termina de llevar. ¿Dónde está? Ahí están los chicos de la casilla 2. Esos son los que están llegando en ese sector, tomando cobertura, avanzando con mucha precaución. Cuando lo tenemos en pleno enfrentamiento, los chicos de la casilla 4, Veira es el que quedaba con muy poca vida, pero se consiguió llevar 3 asesinatos. Ojo que hay más gente, tiene buen ángulo, causa bastante daño. Ángel que cae en ese sector. Vamos a ver si pueden darle otra oportunidad a sus compañeros. Vera que llega con muy poca vida. Fer utilizando la vida de Wukong, tiene visualizado al enemigo. Vamos a ver si puede conectar el daño. Sigue avanzando. Ángel que va recuperándose ya con todo. Vera también. A ver quiénes son los que están recibiendo daño ahí en ese sector, Gillette. Casilla 641. Casilla 6, ojo que Vitin es el último sobreviviente de Sins. Los chicos de la casilla 6 que cayeron ahí en ese sector y ya lo termina por llevar Ángel, que sin piedad lo termina de rematar y la emotiza entonces por parte de Ángel. Vamos a ver, seguimos con todo, lo tenemos ahí a Yacaré Sport avanzando con todo. 31 jugadores quedan aquí en esta segunda sala ya, Gillette, Tenemos marcado lo que es la segunda zona dentro de lo que es primera zona, dentro de lo que es el mapa, ahí para mañana. A ver. Sí, Lo tenemos a Lucifer avanzando con todo. A 3 que se quedó muy solo. No tiene chaleco, no tiene casco. A ella pima, a 3. Pues tengo ese compañero. A ver, lo vemos a los chicos del Team Flow. A los chicos del Team Flow los tenemos a Jat, Alan y Now. Vamos a ver Vera que se consigue hacer otro asesinato más. Vamos junto a Vera. Ahí está Vera, cuarto asesinato para Vera. Como bien los chicos de Street Gaming que están haciendo bastantes descuentos, Gillette, Sí, hicieron más de 8 kills ya acá. Vemos a Vera, que un jugador completo, casi un rusher, lo tomó por espalda al último que estaba ahí 41. Ojo que los chicos de Yacaré están haciendo el primer descuento en manos de Iván.
Ojo que tenemos pleno enfrentamiento. Aquí lo tenemos a Ragnar. Vamos a ver. El enemigo que está cubierto ahí con esa serie 7. Escopeta en mano. No están esperando. ¡Ojo! Que lo tumbaron a Ragnar. Lo terminó por flanquear y rápidamente Nao que lo termina de llevar desde el flanco derecho a Gillette. Y lo vemos a Juanor conectando y haciendo bastante daño con esta MP40. MP40, vamos a ver, no logró tumbar al enemigo. Logró escapar. Quedaron solamente entre dos los chicos de Yacaré que pueden recibir. A ver. Consigue conectar 1.74 nuevamente. Lo tumbó. Lo que quiere rematar. Doble flanco para este señor que está desempeñándose muy bien como soporte. Sí, presionando lo de Iván, se lleva uno ahí que está en el techo en 41. Así mismo es, y Juanor también, que no se queda atrás, que termina por rematar rápidamente a ese enemigo que estaba ahí en el piso, esperando la ayuda de su compañero, pero no pudo hacer, y los chicos de Guaraní Gamer son los que están ahí recibiendo daño. Pela, el que estaba avanzando ahí, lo va a terminar de rematar. Iri es el que queda. Vamos a ver si puede salir de esa mala posición Iri. Lo vemos a los chicos de la casilla 10 tomando cobertura, tomando posición. La están haciendo con cabeza los chicos de Infierno. Pasamos contra los chicos del Team Flow que va metiendo presión. Pleno enfrentamiento. MP40 en mano. Díaz que llega con todo. Muy bien. 3 kills entonces para los chicos del Team Flow. Y quedan solamente 22 jugadores con vida. Sí, vemos al Team Flow que trata de hacer un poco más de asesinatos y tratar de entrar en zona, en lo que es en Yacaré eSport también, que tienen que aguantar y se la llevan esta screen, pero la veo muy difícil también con ellos porque están muy pocos, 41, dos nomás están. Ahí vamos a ver, todo puede pasar. No te olvides que esto es Free Fire y cualquier cosa puede pasar. Muy bien, lo tenemos a Fer avanzando con todo. Lo tumbaron a Ángel y lo termina de rematar rápidamente. Los chicos del Team PCD son los que van metiendo presión ahí en ese sector, pero también recibe presión y ve, lo va a terminar de rematar, lo termina de llevar. Mar se quedan con 3 jugadores los chicos del Team PCD que están en pleno enfrentamiento contra los chicos de los pibes. Ahí está Sirius Pine y Getama. Muy bien, no. Otro Steve. a ver, Edu ese que se quiere convertir esta primera kill. Ben que está en el piso. A ver, Ale que llega a su rescate. Tiene enemigos por ahí. Vamos a ver. Consiguen rematarlo. Ojo que recibe mucho daño Ale. Coloca esa pared. M1014 para este señor. Pero no logró conectar el daño y lo terminan por tumbar. Lo termina de rematar Fer. Entonces perdón ahí en ese sector. Edu es el último jugador que queda. Muy bien, vamos a ver. MP40 para este señor. Edu que toma cobertura. ¿Contra quién están ahí? Ahí está 3 contra 1 creo que es, Contra la casilla 4, contra los de String Game y 41. Muy bien, los chicos de Street Gaming entonces son los que están metiendo mucha presión. Fer es el último que queda contra el último del Team PCD también, ¿o ya no queda? Sí, al Team PCD, Edu que queda ahí. Edu es el que queda, el mano a mano, el PvP. Vamos a ver quién de estos dos jugadores sale de ese sector y cuando quedan solamente 16 jugadores vivos. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de dejar su buen like al directo, que no cuesta nada y motiva bastante seguir trayéndoles más. Muy bien, tenemos a Getama que va avanzando con todo. Pagan Sirius y Getama son los que conforman la casilla 2, los chicos de los pibes. En la casilla 3 avanzando con todos los chicos del clan Arctic Paraguay con la totalidad numérica de la escuadra, ingresando ya adentro de lo que es la zona, pero aún no tienen kill. Fer es el último jugador de los chicos de Street Gaming que tienen una buenísima cantidad de kills. En total ya tienen 12 kills en total, Giret, Sí, ahí seguramente le dicen a Fer que aguante, que trate de jugar por zona ahora porque tiene una bastante cantidad de kills. Claro que sí, cuando Juanor tiene bastante compañía, trataba de cubrirse pero no pudo contra 2. No, que se consigue su cuarta kill. Los chicos del Team Flow que consiguen su quinta kill ya en esta segunda sala. El famoso 41 es Juan Pereira. ¿Cómo andamos, Juan Pereira? Bienvenido al directo, gracias por estar aquí. Muy bien, seguimos con todo. 12 jugadores vivos.
A ver, terminando de restringirse lo que es la zona, los chicos de Arctic Gaming que están con la totalidad numérica de la escuadra. A ver, seguimos junto a la casilla 2, los chicos de los pibes. Fer, ya. Perfecto. Vamos a ver cuántos equipos quedan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 equipos nada más. Ya quedan allí. Sí, vimos a Yacaré porque fue eliminado a manos de los chicos de la casilla 12 de Team Flow 41. Una revancha tuvo ahí la casilla número 12 contra la casilla número 5. Muy bien, el round 2 entonces se quedaron con la victoria de los chicos de Team Flow ahí en el PvP de escuadras. A ver, lo tenemos ahí a Yetama tomando posición, tomando cobertura, buscando buen ángulo de disparo, 11 jugadores vivos. Ahora tenemos a Riz, también a Fer, Paraguay también, que sigue aguantando el último jugador. Los chicos del Team Flow que salen de esa peligrosa zona en la cual recibió algo de daño ahí Nao. Que está con 4 kills. Ojo que Fer que está en problemas, coloca esa pared, trata de tomar cobertura, trata de subir ese desnivel como puede, creo que lo va a lograr, sí. Vamos a ver, trata de tomar cobertura ahí porque le estaban metiendo mucha presión desde la parte de arriba, Girede. Sí, vemos también a Fer que se está escondiendo ahí. No hay que enfocarlo porque le está aguantando por su escuadra y los chicos de Artigami que van tomando zona también por altura. Claro que sí, pero para el efecto tenemos 3 minutos de retraso. En 3 minutos ya la zona va a estar cerrando bastante lejos, así que no hay problema en ese sentido, Giret. Sí, me olvidé de eso, que hace rato iba a terminar la sala. Claro que sí, la sala ya va a estar terminando cuando nosotros, o sea que ellos le estén viendo desde el otro lado, cuando tenemos a Axel haciendo bastante daño con esa M14. Se quiere terminar de llevar, le destrozaron esa pared. Axel que va metiendo el daño, Reyes también que trata de dar apoyo ahí, tratando de deshacerse de esa pared. Los chicos de Arctic Gaming que se quieren conseguir su primera kill. Ojo, ahí está su primera kill por parte de Senpai. A ver, lo vemos a Yuli también, 10 jugadores vivos en esta segunda sala, la zona que ya no perdona. Paño es el que trata de salir de esa peligrosa zona. Getama que ya está en cobertura. Los chicos de Arctic son los que están metiendo mucha presión, aprovechando la buena posición. Vamos a ver, se logra conseguir su primera kill. Axel, segunda kill para los chicos de Arctic Pay. Muy bien. Seguimos con todo. Fer que se consigue su sexta kill. Fer que no perdona y sigue avanzando. La está haciendo bastante bien. Muy bien. Lo vemos a Díaz, Nao también. 8 jugadores vivos. 8 jugadores vivos, Direte. Senpai avanzando con todo. La totalidad numérica en la escuadra para los chicos del clan Arctic. Muy bien. Clan Arctic Paraguay, 8 jugadores. Yetama, el último jugador de la casilla 2. Los pibes. También a los chicos de Artigami que tienen ahí altura. También lo vemos a los chicos de la casilla 2. Los pibes que están rotando ahí. Está rotando atrás de Fer. Ojo que Fer recibe daño. Media docena de kills para este señor. Y sigue recibiendo daño. Fer que se consigue su séptima kill. Tremendo, Fer, se merece su buen like, Fer, Toma tu buen... Oh, le di su buen like antes que lo terminaran de llevar. 6 jugadores vivos. Se convirtió en su séptima kill, Fer, y lo terminaron de espaldear nuevamente. A ver, 6 jugadores vivos son los que quedan. 4 contra 2. Los chicos de Arctic, ojo que van a perder también a un jugador. A Yuri, el que caía ahí en manos de Díaz. Solamente quedan 3 jugadores. Vamos a verlo a Senpai, Axel y Riz. Son los que quedan por parte de Arctic, Nao y Díaz. Son los que quedan por parte de los chicos del Team Flow, que están avanzando con todo. 6 kills en total por los chicos del Team Flow. Nao y Díaz son los que quedan en representación de ellos. Vamos a ver cómo termina esto, Giret. Sí, vimos al Team Flow, ahora quiere revancha, va por el Boya y vemos a los chicos de Arctic Gaming que tratarán de impedirlo porque están con más jugadores de 41. Así es, 3 contra 2.
Vamos a ver quién lo consigue. A Reis que toma cobertura. Axel que sigue avanzando, tratando de posicionarse dentro de zona. A Díaz que aguanta. A Nao también trata de posicionar primero al enemigo para poder empezar a ejercer presión. A Reis por su parte tiene que avanzar. La zona que no lo favorece. AK-47, escopeta de 2 tiros. Para este señor lo vemos a Axel, también lo tenemos a Nao, también junto con Díaz, 3 contra 2. Los chicos de Arctic contra los chicos de Team Flow. Esto está por terminar, cae una hidrota ahí. Ahí está el apoyo aéreo por parte de Díaz. Vamos a ver, trata de conectar el daño. Los chicos del clan Arctic están muy bien posicionados. Axel que activa el CR7, tomando cobertura, haciendo bastante daño. Por su parte Reyes que se va al rush, llega con todo, tratando de acercarse con todo con esa escopeta. Vamos a ver si lo consigue, está acompañado. Trata de enflaquear al enemigo. Axel el senpai es el que lo acompaña. Y ese Díaz es el que queda. MP40 para él, tremendo cabecero. Ahí lo termina por tumbar. A Díaz que recibe mucha presión, le tiene 2 en el piso, se quiere llevar a la escuadra completa. Y Díaz, 105 en la cabeza. Casi se lo termina por llevar. Y es victoria para los chicos del clan Arctic Gaming, Jiret, ¿verdad? Sí, digamos que no fue un merecido triunfo por parte de Arctic. Peiria se llevó Golboya, pero lo impresionante lo de Team Flow, lo del jugador Díaz, que casi se lleva el Boya otra vez 41. Tenemos casi la repetición de lo que fue la primera sala, pero impresionante. Los chicos de Arctic Gaming que se adueñan de esta segunda sala, y los chicos del Team Flow que quedaron nuevamente en el segundo lugar. Hay Díaz que casi se lleva a los 3 que quedaron en contra de él. Tremenda sala que acabamos de ver, Giret. Sí, impresionante lo de Arctic. Peiria se lleva esta segunda sala con un tremendo Boya, una cantidad buena también de kill. Veremos cómo va en la tabla de posiciones eso y veremos quién es el ganador de este screen dentro de un rato, 41. Así mismo es, Giret, y con esto estamos finalizando nuestro trabajo por el día de hoy. Nos vamos a estar reencontrando nuevamente el día martes a 20 horas en vivo aquí en directo a través del canal en otra screen más, para transmitir otras 2 emocionantes salas, aquí acompañado junto con mi amigo Giret. Muy bien, Giret, ¿algo más que decir? ¿Algo más que acotar? Y sí, que tengan un lindo resto de jornada para todos y muchas gracias por todo y eso, 41. Muy bien, muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos reencontramos el día martes. Hasta entonces, chau.